Ese es el trino en buena medida del presidente que acaba de poner en segundos. 8 de la mañana, 16 minutos. ¿Está Santiago Rincón? Santiago Rincón en la Casa de Nariño. Néstor, muy buenos días. Sí, señor, el presidente Gustavo Petro, que responde precisamente a eso, no desmiente, no se refiere en ningún momento a esas visitas que hizo su hermano Juan Fernando Petro a La Picota, o si hubo algún tipo de negociación, de ofrecimiento de contraprestación para que votaran por el presidente Gustavo Petro, que precisamente fue lo que dijo su hermano Juan Fernando, asegurando que se puso 1 millón de votos en esas regiones después de esas gestiones o de esas visitas que se hicieron a la cárcel La Picota. Lo que hace el presidente Gustavo Petro es básicamente hacer una descripción de su votación en la zona. Se lo leo textualmente. Dice el presidente: pues siempre pierdo en el norte de Santander y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio, solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches y siempre gano en el Urabá antioqueño. Nunca he sacado en total ni 1 millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes. Mi triunfo se debe a una gran ventaja que obtuve en el Pacífico colombiano, Nariño, Cauca, Valle y Chocó, un triunfo importante en el Caribe, en Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y Guajira, y al triunfo en Bogotá y a la Sabana de Bogotá. Gano porque 1 millón de jóvenes entre 18 y 22 años salieron a votar como nunca. Es el trío del presidente Gustavo Petro, que, para contextualizar a los oyentes, responde después de estas declaraciones de su hermano Juan Fernando Petro en Los Informantes. Escuchemos. Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió, él lo dijo. Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo 1 millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese 1 millón y pico de votos fue que ganó. Se ganó. Con ese 1 millón y pico de votos fue que ganó la presidencia, dice Juan Fernando Petro, y básicamente, como se lo decía Néstor, lo que hace el presidente es desmentir y decir que siempre pierde en el Magdalena Medio, que solo ganó en 2 municipios y que en el Urabá antioqueño ya tenían esos votos, pero que en las otras regiones de las que habla Juan Fernando Petro no alcanzan ni a la mitad del 1 millón de votos y que siempre lo duplicaron sus oponentes electorales, Néstor. Santiago, y da el presidente Petro pistas aquí alrededor. Lo que pasa es que la cuenta, por otro lado, Felipe, se la está haciendo su hermano. Usted ve esta declaración que hace Juan Fernando Petro, que dice: sí, votos dirigidos desde las cárceles. Y acuérdese que es él, Juan Fernando Petro, el que había estado en la cárcel, en las cárceles, acompañado de Daniel Rueda. Es que yo no sé, habría que hacer el ejercicio de mirar todos estos departamentos y todos estos sitios de donde habla el hermano del presidente Petro. Pero tal vez conviene recordar, acuérdese usted cuando los famosos Petrovideos, cuando Roy Barreras habla del tema de las cárceles. Ojo, es que eso no es gratis. Si el hermano del presidente lo está diciendo, por algo será. Es decir, es que este tema apareció en los Petrovideos la primera vez, Felipe, en boca de Roy. El presidente tiene, para estos efectos, la mala fortuna de que todas estas denuncias, si esta son de su familia, de su hermano. Si esta de la que estamos hablando en este momento, si esto lo hubiera dicho el senador fulanito de tal del Centro Democrático, no tendría ninguna importancia. Pero es el hermano del presidente Petro que dice que 1 millón de votos dirigidos desde las cárceles. Y como ahora, fuera de todo, Felipe, hubo acuerdo de La Picota en su momento, usted se acuerda, se denunció que a través de esas visitas estaban dirigiendo el perdón social, dirigiendo a los narcotraficantes, a los extraditables para que movieran sus regiones. Lo que hace la declaración de Juan Fernando Petro es confirmar lo que parecía era un misterio. ¿Hubo o no pacto de La Picota? Y al final la respuesta es que el señor Petro, el hermano del presidente, dice que sí. Néstor, está claro que las declaraciones de Juan Fernando Petro iban dirigidas a producirle daño a su hermano, ¿no? Que hay un problema entre los dos. Inventó varias cosas, inventó lo del Asperger, que ni siquiera existía para el momento en el que él dijo, pero se inventó además esta declaración de lo que estamos comentando, del 1 millón de votos dirigidos desde las cárceles, que obviamente es una cosa absolutamente escandalosa. La declaración el ejercicio que pide Felipe
que se haga, ya lo hicieron, entre otras cosas, personas más serias. Tal vez uno de los profesores de ciencia política más serios que hay en Colombia es el profesor Jean Basset de la Universidad del Rosario, y él publicó el informe y dijo, mire, en esos 3 lugares, el Urabá antioqueño, el Magdalena Medio y el norte de Santander, ganó Hernández, Rodolfo, por un poco más de 600.000 votos en la primera vuelta. Petro sacó 315.000 votos en la primera. 400. Petro sacó 315.000 votos en la primera vuelta. Magdalena Medio y norte de Santander, sacó 452.000 votos. Petro sacó 315.000 votos en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, Hernández pasó de 600 a 875.000 y Petro pasó de 315 a 420.000. Es decir, Hernández subió 275.000 votos y Petro solo subió 100.000 votos. El 1.500.000 de votos que se inventó Juan Fernando Petro, que habían dirigido desde las cárceles, que es escandaloso que nosotros estemos creyendo que haya unos zampones desde las cárceles que sean capaces de conducir 1,5 millones de votos. O sea, que nosotros creamos que el sistema político, que la democracia colombiana es de tal ilegitimidad, entonces, pues yo francamente a eso sí no me sumo. Pero entonces va a tocar decirle al señor presidente de la República que contrate abogado. Me parece escandaloso que alguna persona piense que desde las cárceles son capaces de conducir 1,5 millones. Entonces va a tocar decirle al señor presidente que contrate abogado y que denuncie penalmente a su hermano. Si alguien lo cree, al menos apague y vámonos. Héctor, ¿usted no se ha enterado o es invento mío, Felipe, que los señores desde las cárceles siguen mandando, siguen cometiendo delitos? Ramiro Suárez Corso desde Cúcuta en estas elecciones denuncia que lo sigue haciendo desde el hospital donde estaba supuestamente en detención. Yo le sugiero. Eso no es un chiste menor. Eso no es un chiste menor como para reírnos de eso. Héctor, los presos, eso no es un chiste claro menor. Que los presos decir desde que en las Colombia cárceles 2 millones poder, de personas siguen ejerciendo su poder. Héctor, bienvenido a Colombia. Eso no es un descubrimiento, o sea, decir que desde los presos, los políticos desde las cárceles y los delincuentes desde las cárceles tienen influencia política, pues eso no es un descubrimiento. Deslegitimar la democracia de la manera como ustedes lo están haciendo, pues francamente no me parece un tema menor. Yo no sé por qué ustedes mismos se rasgaron las vestiduras. Es el propio hermano del presidente de la República. Ustedes mismos se rasgaron las vestiduras cuando preguntaron alguien preguntó en un debate a los candidatos si en Colombia había democracia o no, y entre otras cosas Petro dijo que no, y ahora ustedes lo están confirmando. Ustedes están diciendo que sí, que a los presidentes de la República los contrata, los eligen desde las cárceles. Eso es para defender, lamentablemente, para defender la democracia tenemos que echarnos el cuento de que los presos... No, para defender la democracia tenemos que aceptar que hay una democracia. No ejercen poder desde las cárceles. Lamentablemente en Colombia, al paso que vamos, entonces vamos a negar la compra de votos. Lamentablemente en Colombia hemos tenido una historia muy dolorosa donde Luis Ernesto, lo escucho. Sobre la defensa del presidente Petro, que dice que no es cierta la teoría del hermano del presidente de que aparecieron 1,5 millones de votos, no 1 millón, 1,5 millones de votos. Es lo que lamentablemente, Néstor, en Colombia sí hemos tenido episodios donde desde las cárceles y desde la delincuencia se direccionan votos, y fue el mismo presidente Petro en su momento como senador quien lo denunció en el caso de la parapolítica, y por eso es tan delicada esta afirmación que hace el hermano, pero además tan absolutamente irresponsable y vergonzosa, porque como queda demostrado, no por lo que diga el presidente, sino por lo que demuestra la misma registraduría en las cifras, no hubo el tal 1,5 millones de votos, hubo 420.000 votos en segunda vuelta, 315.000 en primera vuelta, y además lo dobló Hernández. Es decir, claramente el presidente no ganó por eso. Entonces uno se pregunta por qué el hermano del presidente quiere mostrarse como el gestor del triunfo. De hecho, cuando él dice los votos dirigidos desde las cárceles, solo le faltó decir dirigidos por mí, y gracias a eso fue que ganó mi hermano, a ese 1,5 millones de votos. Yo veo es un hermano, digamos, sin atención y tratando de buscar protagonismo, y el daño tan enorme que le está haciendo al gobierno de Gustavo Petro es descomunal, realmente es penoso, y que tuvo que salir el mismo presidente de la República, que tiene cosas bastante más importantes que hacer que desmentir a su propio hermano 2 veces en el mismo día. Salir a desmentirlo con el tema de Asperger, pero además decir, este tipo yo no sé de dónde saca esa información, algo le pasa a mi hermano, dijo en el tribunal del presidente, y ahora diciendo las cifras no tienen ni pies ni cabeza, lo que dice Juan Fernando. Lo curioso de todo esto es que sale el hijo, sale el hermano,
salen otros, dicen, salen los informes de que alias el sobrino pudo haber metido plata, o sea, salen historias, y resulta que todas son inventadas. Es que, Felipe, para estos efectos, por eso le decía yo hace un momento que el presidente... Pero el debate no es de los números. El presidente tiene la enorme desventaja de que quien hace la denuncia a modo de confesión es su hermano, que fue su hermano quien estuvo visitando presos, narcotraficantes, extraditables en las cárceles, que es claro, su hermano, es que el debate no es de los dice números. Que los votos dirigidos desde las cárceles, no el señor fulanito de tal desde la radio, no el señor fulanito de tal desde la oposición. Es el hermano del presidente que dice y las que ofertas que se le están haciendo a los desde las cárceles y las ofertas que se le están haciendo a los narcotraficantes y el tema de las cárceles y no sé qué, ¿es porque son sacadas de por ahí o es porque se está cumpliendo con un acuerdo? Es que, Felipe, el debate no es de los números. Seguramente yo por eso dije que usted es el que los maneja, yo no los manejo. Seguramente Jean Basset tiene razón en los números y Petro también. El debate es más de fondo. El debate de la democracia no es el que queremos, pues, acabar con la democracia, no es el debate. El debate es si hubo pacto de la picota o no. Y eso es lo que dice Juan Fernando Cristo, que sí hubo de pacto de la picota. Juan Fernando Petro. Y agrega... Juan Fernando Petro, perdón. Sí, disculpen, un lapsus. Juan Fernando Petro, el hermano de Gustavo Petro. Pero fíjese, Néstor, que hay algo más en la declaración de Juan Fernando Petro. No solamente, pues, esa hipérbole de los números que salen de las cárceles. Dice, y pudimos poner a Danilo Rueda de comisionado de paz. Recoge esa frase. Sí, pudimos poner a Danilo Rueda de comisionado pero de es paz. que eran socios. Perdón, Ricardo, el paquete es más solamente una ayuda de memoria pequeñita, Aurelio, solamente para agregarle. No, obvio. Danilo Rueda y Juan Fernando Petro eran socios en ONGs que visitaban cárceles. Una ONG con sede en Ecuador que se dedicaba a visitar cárceles y a ofrecer algunas cosas a los presos. Eso fue lo que el informe de Ricardo Calderón en Noticias Caracol mostró. Y lo que está diciendo Juan Fernando Cristo es que el informe de Ricardo Calderón... Juan Fernando Petro. Anote ahí grande en su tablero Juan Fernando Petro. Prometo no volver a confundirme. Voy a hacer unas planas ahora. Juan Fernando Petro lo que demuestra es que el informe de Noticias Caracol era cierto. Llámese eso atentado contra la democracia o no. Pero resulta hay un punto que es más importante. Aquí están atentando contra la democracia los que estamos diciendo que sí hubo pacto de la picota, o están atentando contra la democracia los que fraguaron el pacto de la picota. Los que fraguaron el pacto de la picota. O es que hay una carta de Piedad Córdoba. Hay una carta de Piedad Córdoba también. No se le olvide, Héctor, que hubo una carta de Piedad Córdoba con el mismo sentido. Lo que hace Juan Fernando Petro es decir, hubo pacto de la picota y el pacto de la picota pudo poner un comisionado de paz. Esto es de una gravedad enorme. Aquí no lo vamos a sacar descalificando a cualquiera. Los que están atentando contra la democracia, Aurelio, sí son los que le hacen eco a unas afirmaciones que no tienen ningún asidero en la realidad. Poder hacer eco, hacerle eco a unas expresiones como de que 1,5 millones de votos sacó Gustavo Petro en 3 regiones de Colombia en las que en realidad sacó 400,000, y que eso significó una votación atípica que le permitió ganar la presidencia de la República, cuando eso no tiene ningún asidero en la realidad. Las cifras muestran exactamente lo contrario, pues hacerle eco, repetirlo, darle algún grado de validez, sí, a mi modo de ver, es no medir las consecuencias en la legitimidad de la democracia de este país solo por hacerle daño al gobierno del presidente Petro. No se le olviden los Petrovideos, Héctor. Allí también se hablaba de la preocupación que tenía la campaña, eso es junio del 2022, porque sabían de esas visitas de Juan Fernando Petro a las cárceles, visitas para reunirse con estos extraditables. Le doy datos de contexto. Ricardo, la libertad del gatico, le doy datos de contexto, los traslados recientes de narcos a cárceles en la costa. Le doy solo datos de contexto. Y es cierto que seguramente eso termina lanzando un manto de duda sobre la democracia, manto de duda
¿Qué viene por la declaración, repito, de Juan Fernando Petro? Es él que visitaba las cárceles. Pero Néstor, el manto de dudas sobre la democracia lo ciernen quienes dicen que a través de esos acuerdos en las cárceles se consiguió 1 millón de votos para el presidente de la República. No quienes reproducimos o analizamos las declaraciones del hermano del presidente. En modo candidez y negar que en Colombia pasan cosas que no deberían pasar. 8 de la mañana, 31 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.